Bueno, estamos en directo desde el chalet Rapaccioli. Vine a tono hoy. ¿Está bien o no? Sí, sí. Usted, digo. Sí. Hoy nos hemos puesto de acuerdo, una vez más. Está acompañado hoy usted. Sí. Se nota en su look, en su cara, en su rostro. Está lindo hoy. Gracias. No es que esté feo. Gracias, Marcelo, muchas gracias. Pero está cara de juventud. Y estoy haciendo dieta, a diferencia de cuando estoy solo, es complicado, ¿no? El tema. Uno hace lo que puede. Es complicado. Bueno, están en nuestra mesa en dos candidatas, precandidatas para estas elecciones PASO. Vamos a saludar a la doctora Nancy Trejo, precandidata a presidenta del Consejo Municipal. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida. Y también vamos a saludar a Joana Duarte. Ella es representante del movimiento Evita, es precandidata a diputada provincial por Chaco Igualitario. Así es, buenas noches y bueno, gracias por el espacio. Bueno, la verdad que sorprendido por la cantidad de listas. Hablábamos hoy. Lo charlábamos en el corte, ¿no? Sí. Estábamos contando las listas. Por ahí va a haber un cuarto oscuro y después otro cuarto para la cantidad de votos. Así. ¿Cuántas listas son de candidatos, de precandidatos a diputado en el Frente Chaqueño? En el Frente Chaqueño son 14 listas de precandidatos a diputados de las 652. En este caso a nosotros nos toca, el espacio que nosotros constituimos se llama Comunes por un Chaco Igualitario y bueno, la sigla es PCI porque lo que cambia son las letras. Claro, el número es el mismo. El número es el mismo, cambia las letras, digamos, ¿no? Bueno, ustedes tienen una proyección nacional de hace mucho tiempo, vienen desarrollándose con el movimiento Evita, bueno, una activa militancia social. ¿Cómo ven hoy la realidad? La verdad que nosotros, bueno, el movimiento Evita tiene base, obviamente es una confluencia de muchos sectores y fundamentalmente nosotros siempre decimos que es como una continuación de mucha historia, digamos, porque en el movimiento Evita confluyen distintas generaciones como compañeros de la resistencia peronista, compañeros que sufrieron la dictadura y más acá en el tiempo, bueno, en los 90, cuando se organizaban los trabajadores porque se quedaban afuera de las fábricas, y ya más cercano, mi generación se podría decir que nos incorporamos a través, bueno, de Néstor primero y de Cristina después, que es un poco las 1000 flores de las cuales hablaba Néstor. Entonces toda esa confluencia es el movimiento Evita, que es una organización social, y hoy estamos transitando un salto hacia la política, diríamos, ¿no? Tuvimos varias experiencias, bueno, hicimos una experiencia en Río Negro, donde nuestra compañera Silvia Orne fue candidata a gobernadora, tercera fuerza en Río Negro, vamos a tener candidato a gobernador en Santa Fe, en San Luis, en esta lógica del peronismo, diríamos, ¿no? Que para nosotros los peronistas la disputa del poder es justamente, tiene que ver para construir la justicia social, diríamos, y para discutir la redistribución de la riqueza, diríamos, ¿no? Y un poco el movimiento Evita tiene esa raíz y fundamentalmente somos más del peronismo de Evita, si se quiere, por eso llevamos el nombre de Evita, pero fundamentalmente nuestro mayor desarrollo está en el territorio, sobre todo en los barrios populares, ahí está nuestra base social, digamos, ¿no? El otro día recordaba, había visto una columna de Piña, el historiador, que se había pintado Buenos Aires, se habían pintado las paredes con Viva el Cáncer, cuando se comprobó, se informó de que Eva Perón tenía justamente esta enfermedad. Después, con el paso del tiempo, hay gente que celebró el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, más allá de las inclinaciones políticas o las afiliaciones partidarias. Nosotros decimos, la historia es cíclica. ¿Usted lo ven de alguna manera eso, que el rechazo que se produce por ahí con Cristina es el mismo que tenía Evita? No, sin dudas, digamos, ¿no? Cristina, nosotros siempre decimos que Cristina es la Evita de nuestra época, digamos, ¿no? Obviamente salvando las distancias, los contextos y la coyuntura. Sí. Pero yo creo que cuando dentro de unos 30, 40 años, a mi generación, cuando le toque recordar que fuimos contemporáneos con Cristina, asimilaremos lo que es la figura de Cristina, ¿no? No solo para el peronismo, sino para lo que fue el avance en derechos durante los 12 años de Néstor y de Cristina, pero más de Cristina en los dos gobiernos de Cristina. Hay un dato que es contra todos los discursos de odio,
que es el gobierno que mayor distribución del PBI tuvo, digamos, 7 puntos del PBI de redistribución del ingreso. Sí. Contra eso no hay discurso de odio que se pueda ir contra eso, y justamente los discursos de odio son eso, porque el Viva el Cáncer de Evita fue la gatillada que le dieron a Cristina el año pasado, es el Viva el Cáncer de nuestra época, digamos, ¿no? Sin Igual duda es es paralelismo histórico, digamos, ¿no? Bueno, sí. El hecho que haya tantas mujeres al margen, lo hablábamos en el corte, ¿no? La cantidad de listas, esta participación realmente se nota, no solamente dentro del justicialismo, sino en otras fuerzas, Sí. como hay interés por participar, cuando lo decimos siempre, no nos cansamos de mencionarlo cada miércoles en este programa. Hasta no hace mucho las mujeres en los partidos políticos tenían una tarea o una responsabilidad secundaria, iban de relleno de las listas, los jóvenes también, cuando es que las integraban y Bueno, demás. de hecho se pidió una ley de cupo femenino justamente por eso. Efectivamente, sí. Sí. Bueno, en la época de Evita, la ley de cupo no era una ley, sino que era una decisión política, digamos. Bueno, Nancy puede contar más al respecto, digamos, ¿no? Justamente vamos a saludarle a la doctora Trejo, que es precandidata a presidenta del Consejo Municipal, y justamente es una mujer luchadora en plena pandemia, en el hospital Perrando. Bueno, tantas cosas han pasado, ¿no? Antes de ir a lo político, ¿nos cambió la pandemia para bien o para mal? Digo, haciendo un análisis así hace un año, ¿no? O nos volvimos bonitos un rato y después seguimos con el libreto Seguimos siempre habitual. lo mismo. Creo que sí, que nos volvimos buenitos un rato y después ya... Qué lamentable, ¿no? Que por ahí el ser humano, ante la presión o la tragedia, es como que después se confía y no tiene la misma reacción. Duro que lo diga, la directora del hospital, con todas las cosas que pasaron. Sí, nos pasa a veces. Sí. Nos pasa a nosotros como equipo de salud. Sí. Ustedes se acuerdan que fuimos aplaudidos. Sí. Y hoy, frente a una demanda insatisfecha, por ejemplo, en la obtención de turnos, o a veces por falta de camas, por la gran demanda que hay, no solo en la consulta diaria, sino en las consultas programadas, digo en consultorio externo, sino también en el servicio de guardia y emergencia, como también en el área de internación. A veces tengo casi el 100% de ocupación de camas y uno, por supuesto, que tiene que prevalecer la atención para aquellos que no tienen obra social y que el único lugar es el Hospital Perrando. Entonces a veces nos cuesta dar una respuesta adecuada a toda la población. Así que a veces recibimos un poco de intolerancia hacia esa situación. Pero bueno, siempre tratamos como equipo, porque siempre con Daniel Pascual dijimos, cuando llegamos, pudimos conformar un excelente equipo, no solo de profesionales, sino también de técnicos, administrativos, de todas las áreas. No me quiero olvidar de nadie, porque siempre me olvido de alguien, claro. Pero todo el Hospital Perrando en su conjunto trabajó durante la pandemia con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, con mucha vocación de servicio, y estuvo a la altura de las circunstancias. Desde que atendía el teléfono, el personal administrativo, el personal de cocina, el de mantenimiento, o sea, cada uno de los que permanecieron y se quedaron en el hospital estuvieron a la altura de las circunstancias. Y por supuesto, si me permiten decir, que nada hubiéramos logrado si no hubiéramos tenido un gobernador como Jorge Capitanich, que se sentó a escuchar la demanda que tenía en ese momento la salud pública y pudo dar respuesta a esta pandemia, no solo porque nos pudo dar la posibilidad de tener todo el equipamiento necesario para atender a estos pacientes, sino también medicamentos, insumos, y además trabajó con nosotros de manera permanente y las 24 horas del día
porque hubo que recuperar salas en el hospital. Claro, eso le iba a preguntar, digamos, en porcentaje, nosotros, si hacemos una evaluación de antes de la pandemia y de la actualidad, miramos de acá 3 años atrás, ¿cuánto mejoró la infraestructura sanitaria en el Chaco? O sobre todo en el Hospital Perrando, que es su caso, digamos. Un 200%, 300%, 1000%. Digo, antes había tantas salas tantas camas de terapia. Para que tenga un ejemplo, nosotros en la terapia intensiva tenemos 24 camas que corresponden a lo que es la unidad de terapia intensiva y 4 camas que corresponden a lo que es unidad coronaria. O sea que hacen un total de 28 camas. Sí. Teníamos 15 respiradores. Claro. 15 respiradores. Claro. Y durante la pandemia llegamos a tener 280 pacientes internados con diagnóstico de COVID. A ningún paciente, a ningún hermano chaqueño se le negó una cama. El paciente que necesitó internarse tuvo una cama, tuvo oxígeno, tuvo un respirador y todo el equipamiento que conlleva a la atención de un paciente crítico. Bombas de infusión, monitores multiparamétricos, respirador, camas. O sea, Capitanich nos dijo, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para afrontar esta pandemia? Ahora, doctora, ¿es más difícil manejar el Perrando que el Consejo de Resistencia? Digo, la verdad es que la veo yo la admiro a la doctora, porque por todo el trabajo realizado y además cómo vive su pasión de su profesión, y la verdad que qué desafío porque hasta las 3:30 está en el hospital, después la pasan a buscar, tiene que salir a recorrer. Mamita querida. Bueno, usted tiene los hijos grandes usted. Sí, tengo un hijo de 32 años. Y sí, claro. Pero sí. ¿Cómo la lleva con esto? Bien, como dijiste, Marcelo, es un desafío, pero existe la voluntad. Existe la voluntad de trabajar y, como siempre hablamos dentro del Hospital Perrando, dentro de la estructura, que siempre el mayor deseo es que el Hospital Perrando tenga una proyección social, así que el trabajar permanentemente con la gente que viene con su dolencia, pero además viene necesitando una palabra de aliento, el darle la mano o el de tocarle la espalda. Así que esas son cuestiones que hacen que uno se acerque mucho más a la gente. ¿La preocupa la situación por la que está atravesando la salud pública con un permanente sangrado de profesionales? La vez pasada hablábamos con la doctora Gallar de Gremial Médica Hospitalaria, y nos decía que el sistema de salud pública del Chaco tiene algo así como 1000 médicos, de los cuales por cuestiones de edad, por enfermedad o por lo que fuera, están activos menos de 800. Y por otro lado, hoy teníamos un reclamo de residentes que son parte fundamental en el trabajo hospitalario, ¿no? Los médicos residentes fueron, primero para la pandemia, fueron el pilar fundamental para la atención de la pandemia. Fueron el pilar fundamental. Sí. Así que eso yo reconozco y destaco y se los digo diariamente. Y son el pilar fundamental de la atención diaria en un hospital público. Sí, hoy sí. Obviamente. Joana, usted... sí. Yo quería complementar mi pregunta. Si ¿cree usted que se está trabajando efectivamente y bien en este aspecto como para intentar revertir estas dos situaciones? Capitanich estuvo siempre atento a los reclamos y los médicos residentes han conseguido muchísimos beneficios, porque algunos tienen, sus salarios se dividen en dos, tienen una beca nacional y una beca provincial, y pudo equiparar, digamos, y por supuesto que siempre el médico, por las horas de dedicación, por las horas de trabajo, por el esfuerzo diario, obviamente que siempre hay un reclamo o siempre nos quedamos con una parte insatisfecha, pero hoy los recibió la ministra, así que creo que vamos por un camino de resolución.
Justamente le iba a preguntar a Joana Duarte, usted hablaba de los jóvenes, son el pilar, la mayoría de los residentes son chicos... Son muy jóvenes, sí. Son muy jóvenes. Y por ahí se planteó dentro de la campaña, ya sea como a nivel provincial y a nivel nacional, dentro del propio peronismo, un enfrentamiento, digamos, a ver, para decirlo lisa y llanamente, hay muchos jóvenes que subestimaron un poco la experiencia. Uno también ha tenido 20, 30 años y ha tenido ideas que por ahí que pueden generar renovación o evolución, pero ¿no sentís vos, Joana, de alguna manera una falta de respeto dentro del espacio peronista? Sí, yo no comparto, diremos. Particularmente no comparto, yo no soy tan joven, tengo 37 años, pero no comparto porque a mí me tocó transitar en la militancia, cuando empecé a militar, militaba en la JP, y la verdad que toda mi formación política se la debo a los compañeros que caminaron antes que yo, digamos. Claro. Entonces para mí es una falacia el enfrentamiento, digamos. Porque incluso yo conozco muchos compañeros jóvenes que tienen una mentalidad obsoleta y compañeros históricos o compañeros de mayor trayectoria que tienen una mentalidad que entienden la época de hoy, digamos. Entonces no tiene que ver para mí con la edad, digamos, ¿no? Para mí tiene que ver con en la política cómo uno interpreta la realidad del pueblo, digamos, ¿no? No tiene que ver con si sos de una edad u otra. Teniendo en cuenta tu militancia, tus años, ¿no? El joven te pide, te dice, yo me intereso en la política, quiero seguir tus pasos o quiero que me orientes qué es lo que tengo que hacer. Hoy lo que también sí hay que reconocer es que sí, la juventud hoy está alejada de la política, digamos. Eso sí es verdad. Y yo hace un tiempo vengo diciendo que no hay que enojarse con los jóvenes. Es una buena noticia, digamos, ¿no? No, sin duda no es una buena noticia, pero no hay que enojarse con los jóvenes. La responsabilidad es nuestra. Quizás la dirigencia política no estamos construyendo propuestas que enamoren. Tiene que ver con eso. Yo cuando empecé a militar en el año entre el 2008 y 2010, obviamente había un gobierno nacional que te enamoraba, que era de vanguardia porque planteaba cosas que ni siquiera nosotros imaginábamos, no sé, la asignación universal, la intervención de la Corte y tener una Corte acorde a lo que necesitaba el país, la moratoria jubilatoria, la ley de matrimonio igualitario, bueno, puedo decir millones de cosas que eran de avance, digamos, ¿no? Yo creo que hoy también nosotros, la dirigencia que hoy transitamos en la política, tenemos que, como dice Cristina, agarrar el bastón de mariscal y hacernos cargo de construir un proyecto político que enamore, digamos, ¿no? Me parece que la juventud hoy nos está demandando también esas cosas, digamos, ¿no? A mí, yo por ahí cuando hablo con jóvenes hasta me siento como de otra época, digamos, ¿no? Pero creo que tiene que ver con esto, digamos, ¿no? Que si nosotros no tenemos el oído muy abierto para escuchar lo que hoy nos piden, efectivamente no vamos a enamorar a nadie. Y pasa en todos los ámbitos, ¿ves? En todos los ámbitos. Doctora, ¿por qué eligió compartir con Juan Manuel Chapo? ¿Cuáles son las características de él que lo llevaron? Si bien es cierto que ustedes integran un espacio, ustedes son parte del Frente Chaqueño, pero ¿por qué eligió acompañar a Juan Manuel? Más allá de que son amigos hace muchos años, pero ¿cuál es su principal característica? Y porque tenía que ser fiel a mis convicciones y a mis ideales. Y con Juan Manuel, junto a Cecilia Baroni, veníamos militando desde hace mucho tiempo juntos. Y cuando él me invita a acompañarlo, la verdad que para mí, además de ser una sorpresa, me ennobleció. ¿Es la primera vez que usted es candidata, sí? Es la primera vez que soy candidata a un cargo electivo. Ah, perfecto. ¿No hubo ofrecimiento previo o es la primera vez que acepta? Es la primera vez que me ofrecen. Es la primera persona que me ofrece un cargo electivo. Mire usted. ¿Y cuál es la diferencia entre Chapo y todos los otros candidatos? ¿Por qué hay que elegir la lista de ustedes? Sin hablar mal de los otros, ¿no? Digo, ¿cuál es la fortaleza de ustedes, no? La fortaleza nuestra es que tenemos todos la convicción de trabajar dentro del espacio del Frente Chaqueño, de trabajar
con toda honestidad, con toda seriedad y, como decimos en las visitas barriales, tenemos, nuestra impronta es de fomentar la participación de cada vecino. Nosotros no podríamos legislar en el Consejo si no tenemos la participación de los vecinos. Cada vecino debe elegir lo que quiere para su comunidad barrial. Cada necesidades son distintas de acuerdo a las zonas barriales. Si bien la mayoría... Y qué mejor que el vecino para conocer lo que pasa en su barrio, ¿no? Qué mejor que el vecino para conocer. Mucho Exacto. Sí. Hoy lo que reclaman es alumbrado público, mejora ripio, mejora de su calle, claro, y recolección de residuos. Bueno, eso es lo que hablábamos en el anterior programa. Funciones básicas, ¿no? El ABC de la cuestión municipal, ¿no? Alumbrado, barrido y limpieza. Alumbrado, barrido y limpieza. Sí. Si usted llega al Consejo Municipal y si llega a la presidencia del Consejo, ¿qué diagnóstico tiene de la municipalidad hoy? ¿En cuanto a qué? Sí, en cuanto ¿Con qué se van a encontrar? ¿Con qué se van a encontrar? ¿En qué aspecto o en qué área? Económico, administrativo, financiero. ¿Cómo está hoy la municipalidad? Porque digo, más allá no quiero entrar en críticas, en cuestiones, pero digamos, prepararse para ocupar un lugar significa que yo tengo que saber más o menos cómo están las cosas, ¿no? Sí. El otro día en un medio también me preguntaban acerca de qué opinaba de la gestión actual. Y yo le dije que no, por supuesto que no quería opinar, pero porque considero que Gustavo es también un compañero. Claro. Entonces, es desleal, digamos, hablar mal de otros candidatos. Con respecto a la parte, hemos estado estableciendo algunos contactos con personal, con empleados municipales. Sí. El municipio tiene alrededor de 5.000 empleados municipales y alrededor de 2.500, 3.000 empleados pasivos. Por supuesto que hay que hacer un reordenamiento en algunas áreas. Administrativamente ignoro de cómo se encuentra en este momento el municipio. El municipio de Resistencia, qué bueno lo que dice la doctora Trejo. Yo recuerdo que el municipio de Resistencia se caracterizaba siempre por una cantidad de empleados municipales. De hecho, Zampayo después fue candidato a diputado, recorrió todo el interior y toda esa historia. Digamos, son muchos. Son 10.000 familias, prácticamente. 10.000 familias. No. Muchos nos planteaban de que habría que trabajar en distintas áreas que hoy no se están trabajando, sobre todo áreas sociales. Habrá mucho que hacer, pero en realidad administrativamente no quisiera entrar en eso. Está perfecto, doctora. Joana, ¿cuál va a ser tu prioridad si llegas a ser diputada provincial aquí en el Chaco? Primero, la prioridad nuestra es, cuando armamos esta propuesta y se la llevamos al gobernador, era recuperar la idea de las PASO, que como bien vos lo dijiste, ustedes lo dijeron cuando arrancó esto somos precandidatos. Sí. Y creo que le hace muy bien a nuestra democracia que haya varias propuestas políticas y que el pueblo decida. Que la legitimidad de quienes ocupen las bancas en los consejos, en las intendencias, en la diputación y en la gobernación tiene que salir de la base del pueblo, digamos, ¿no? Por eso yo siempre digo, esto no es contra alguien, al contrario, es para fortalecer nuestra democracia, y en eso el gobernador, la verdad que la apertura que ha tenido para dar juego a todo aquel que quiso presentar una lista dentro del Frente Chaqueño lo hizo. Y fundamentalmente nosotros lo que planteamos es que hoy la legislatura chaqueña le faltan algunas representaciones, digamos, ¿no? También recuperando esto de para qué somos diputados, para qué querés ser diputados, digamos, ¿no? Eso yo hoy lo decía también en otro medio, que
quienes nos postulamos a algo tenemos que decir para qué nos postulamos. Y si no, blanquear, decir, bueno, me postulo porque quiero tener un cargo y me quiero salvar, digamos. No hay como hay muchos casos. No hay muchos caminos que seguir, digamos. Es uno o el otro. Particularmente nosotros, a mí, en la lista que me toca encabezar, es una lista, primero que hemos tratado de que sea federal, porque también vemos hay una falencia en la dirigencia chaqueña política, en general de todos los partidos, que las discusiones de nuestra provincia pareciera que terminan acá en la Ruta 11 y 16. Digamos, hacemos lo mismo que hace Buenos Aires con nosotros. Exacto, esta sería como nuestra General Paz. Y la verdad que nuestra lista hemos tratado de que tenga una composición de distintos sectores, de trabajadores de la producción del interior del Chaco, de trabajadores de la educación, trabajadores que transitan en la cuestión de las personas con discapacidad, juventud, y bueno, y a mí me toca expresar un poco en esa lista lo que nosotros llamamos los trabajadores de la economía popular, que es este nuevo sujeto trabajador que de hace un tiempo acá viene estando, pero para el Estado y para la política como que no está, digamos, ¿no? Y en nuestra provincia esos trabajadores son 100.000 trabajadores, ¿no? Y que no surgió ayer, porque surgió a la luz de los problemas de 2000, 2001. Claro. Exacto, ¿no? Y fundamentalmente yo hace mucho tiempo digo que la dirigencia política no lo entiende, digamos, ¿no? Nos cuesta, porque veo muchos compañeros dirigentes que cuando hablan de la economía popular automáticamente asimilan que son planeros o que es algo es un proceso de transición, y en realidad ese es un sector de trabajadores que también tiene que ver con la reconfiguración mundial del capitalismo y de la matriz productiva mundial, y que hoy existe en ese núcleo de trabajadores, y que nosotros desde el Estado, pero también fundamentalmente desde el peronismo siempre ha tomado los sujetos sociales y lo ha transformado en sujetos políticos. Eso fue el peronismo del 55, con el movimiento obrero organizado, y en esta época nosotros decimos que los trabajadores de la economía popular tienen que tener una expresión, y por nosotros necesitamos trabajar desde la legislatura herramientas que institucionalicen a estos trabajadores. Por ejemplo, pensar en una registración para estos trabajadores, que podamos y trabajar también desde la legislatura propuestas legislativas que generen, que subsanen la asimetría, por ejemplo, que tienen de estos trabajadores del acceso al crédito, por ejemplo. O es que estos hay trabajadores hay índices que miden solamente la ocupación y no la subocupación, como el caso este. Así bueno, es. le agradecemos mucho, Joana, bueno, que muchas nos visitó. gracias. Es una vecina también acá del barrio. Alquilo acá cerca. Y le agradecemos también a la doctora Trejo que nos visite aquí. No, gracias a ustedes por habernos invitado. Y bueno, y reitero lo que le dije. Le va a costar más manejar el consejo que el hospital, que le va a costar trabajo, pero bueno, es parte de la evolución de la vida, ¿no? De como dirigente. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Bueno. Gracias a las dos. Nos reencontramos en minutos. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.